¿Qué le pasó a Austria? Cuando Europa abrió sus fronteras a cientos de miles de refugiados en el año 2015, Austria se encontró en la primera línea. Un país que durante años simbolizó calma y estabilidad, de repente enfrentó su mayor crisis en décadas, y como resultó más tarde, ese momento fue un punto de inflexión, porque hoy las fronteras están mucho más estrictamente vigiladas, y la política de inmigración es una de las más duras de Europa. Cuando la ola migratoria alcanzó su punto máximo en 2015, Austria se convirtió en una de las principales paradas. La principal ruta de los Balcanes pasaba directamente por allí. Personas del Medio Oriente y África caminaron a través de Grecia y Turquía, o cruzaron el Mediterráneo vía Italia, dirigiéndose hacia Alemania o Escandinavia. Para millones, fue solo una estación de tránsito, pero aún así, fue el comienzo de la mayor crisis de Austria en décadas. En poco tiempo, oleadas de personas cruzaron la frontera, a menudo sin documentos y sin ningún control. Trenes con migrantes llegaban a Viena uno tras otro, y columnas de caminantes comenzaron a aparecer a lo largo de las autopistas. Muchos de ellos se dirigían a Alemania, pero algunos decidieron quedarse aquí. Solo en 2015 se presentaron alrededor de 90.000 solicitudes de asilo, 3 veces más que el año anterior. Eso fue más del 1% de toda la población, situando a Austria entre los más exigentes de Europa. Puedes echar un vistazo a Traiskirchen para ver la magnitud del problema. Este centro de migración temporal fue diseñado para 1.800 personas, pero en un momento albergó a casi 4.000 personas. Los medios mostraron tiendas de campaña instaladas en los jardines, pero no todos llegaron a salvo. La policía húngara encontró un camión estacionado junto a la autopista austriaca con 71 cuerpos dentro. Esas personas murieron durante un intento de contrabando desde Hungría. Fue un descubrimiento impactante y la prueba más convincente de que el sistema había colapsado y necesitaba ser cambiado. Desde ese momento, el tono del debate cambió completamente. Los sentimientos públicos de amenaza e incertidumbre crecieron, y entre los políticos, la convicción era que la frontera debía cerrarse antes de que fuera demasiado tarde. La gente comenzó a decir abiertamente que la compasión no puede reemplazar la seguridad, y la apertura no puede reemplazar la estabilidad del Estado. Un año después, en 2016, las autoridades registraron otros 42.000 intentos de cruces fronterizos ilegales. Esto llevó a protestas en las calles, y los medios de comunicación expresaron cada vez más preocupaciones sobre la pérdida de control y la disminución de la solidaridad europea. Austria enfrentó una elección: mantener las puertas abiertas o cerrarlas, y eligió lo último. En 2016, Austria hizo lo que había parecido irracional solo un año antes. Comenzó a revertir los principios sobre los cuales se había construido la solidaridad europea durante décadas. El Parlamento aprobó nuevas leyes que otorgaron al gobierno poderes excepcionales. A partir de entonces, si se consideraba que el país estaba sobrecargado, las solicitudes de asilo podían ser rechazadas directamente en la frontera sin ser procesadas, con solo estrechas excepciones humanitarias. Al mismo tiempo, se restringieron los derechos de reunificación familiar, citando preocupaciones de seguridad y la protección de la cohesión nacional. Cada vez más políticos comenzaron a cambiar su enfoque. Hablaban menos a menudo sobre compasión y ayuda, y más sobre la estabilidad del Estado. We have millions waiting in Africa. What shall we do with them? Come all over to Europe, to Britain, to Austria? Impossible. The eastern states, like Hungary, Czechoslovakia, Poland, they say no refugees at all. So we are not the social welfare state for the whole world. En 2017, el conservador de 31 años, Sebastian Kurz, se convirtió en el canciller de Austria. Dejó una cosa muy clara: que el caos de 2015 nunca se permitiría repetirse. Kurz, un exministro de Asuntos Exteriores, entendía el estado de ánimo del público mejor que la mayoría. En lugar de combatir el miedo, lo nombró y luego lo utilizó políticamente. Formó una coalición con el Partido de la Libertad, que había exigido durante mucho tiempo controles fronterizos estrictos y la deportación a gran escala de migrantes ilegales. El entonces ministro del Interior, Herbert Kickl, fue aún más lejos, sugiriendo que Austria considerara retirarse del Convenio Europeo de Derechos Humanos si limitaba las deportaciones de aquellos sin derecho a permanecer. Palabras que habrían sido consideradas demasiado duras solo unos años antes, ahora eran recibidas con una amplia aprobación pública. Y, de hecho, algunos efectos llegaron sorprendentemente rápido. En menos de un año, las solicitudes de asilo cayeron de más de 32.000 a menos de 15.000. Al mismo tiempo, las actitudes positivas hacia la integración alcanzaron un mínimo histórico, con solo 36.5%. Austria comenzó a cambiar no solo políticamente, sino también mentalmente. Para algunos, Sebastian Kurz se convirtió en un símbolo de pragmatismo, el hombre adecuado para el trabajo que hizo lo que otros temían hacer. Pero una cosa estaba clara: para Austria, la frontera se convirtió en más que una línea en un mapa, y tomaron medidas para asegurar que el país ya no sería una estación de paso para toda Europa. Desde 2015, las patrullas policiales han operado a lo largo de las fronteras del sur.
La policía, y a veces incluso el ejército, revisan coches y detienen furgonetas. En el cruce de Spilfeld, en la frontera con Eslovenia, se levantaron vallas temporales y barreras de alambre. En los momentos de mayor afluencia, las autoridades allí podían procesar hasta 6.000 personas en 12 horas, pero el verdadero punto crítico fue el paso del Brennero en la frontera italiana. En 2016, Austria anunció planes para construir cercas, temiendo una nueva ola de migrantes desde Italia y Libia después de que se cerrara la ruta de los Balcanes. Italia reaccionó con enojo. El primer ministro Matteo Renzi calificó el plan como descaradamente contrario al espíritu europeo, pero Austria no retrocedió. La policía comenzó controles rutinarios de camiones y furgonetas en todas las principales rutas de tránsito. Se introdujeron patrullas de tráfico en todo el país, y aunque muchos conductores se quejaron de las colas y el papeleo, la mayoría de los ciudadanos lo consideraron necesario, porque los austriacos sabían lo fácilmente que las cosas podían volverse inestables una vez más. Y en 2023 hubo otra tragedia. Una furgoneta que transportaba a 22 migrantes de Turquía y Siria se estrelló en Alemania después de salir de Austria. 7 personas murieron. A pesar de las leyes recién introducidas, el problema no había desaparecido, pero las fronteras estrictas son solo la mitad del panorama. La otra mitad se desarrolló dentro del país. Después de 2016, Austria endureció sistemáticamente las normas de residencia. A quienes se les concedía protección ya no recibían asilo permanente. En su lugar, se les otorgaba un permiso temporal de 3 años, prorrogable pero aún no permanente. Cualquier decisión podría ser revocada y cualquier caso reexaminado. En teoría, significaba que cualquier abusador del sistema social podría ser eventualmente detectado. Esto se justificaba como una protección del sistema, pero para muchas familias migrantes significaba años de separación. La incertidumbre se convirtió en parte de la política austriaca como una herramienta deliberada de disuasión. En 2019, el gobierno fue un paso más allá. Los beneficios básicos para los refugiados eran 563 euros o 655 euros al mes, pero podían aumentar hasta 863 euros con una condición: tenías que pasar un examen de idioma alemán. Aquellos que no podían hablar el idioma recibían menos dinero. Además de eso, también se introdujo un periodo de calificación de 5 años, lo que significaba que durante los primeros 5 años, la mayoría de los beneficios sociales estaban fuera de alcance. Los austriacos en general apoyaron estas reglas. Para la mayoría, esto no era inhumanidad, sino simplemente volver al sentido común. En 2023, las reglas se endurecieron nuevamente. A los migrantes se les requería realizar servicio comunitario, como limpieza de calles, trabajo en parques y asistencia en hogares de cuidado. La negativa significaba perder beneficios, pero los grupos de derechos humanos veían esto como un trabajo forzado mal pagado, diseñado más para disuadir que para integrar. Luego vino una nueva idea. Se podría decir que era usar una zanahoria en lugar de un palo. El gobierno ofreció 500 euros a cualquiera que aceptara un retorno voluntario a su país de origen. Las autoridades también hablan cada vez más sobre planes para llevar a cabo decenas de miles de deportaciones en los próximos 4 años. Austria says it will step up the deportation of migrants by sending at least 50,000 home over the next 4 years. Sin embargo, eso no fue nada comparado con lo que sucedió en 2023. Austria firmó un acuerdo con el Reino Unido según el cual las solicitudes de asilo presentadas en Austria podrían ser procesadas fuera de la Unión Europea. Era una variante del ahora famoso modelo de Ruanda, un proyecto introducido por el Reino Unido para detener los cruces ilegales del canal. La idea era simple y directa. En lugar de llevar a los migrantes al país, primero enviémoslos a terceros estados para que puedan pasar por el proceso de solicitud de asilo allí. La versión de Austria era más suave, pero la lógica era la misma. Aquellos que solicitaban asilo en Austria podían ser transferidos a terceros países donde sus casos serían procesados. El canciller Karl Nehammer lo calificó como un avance y dijo que Europa necesita el valor para defender sus fronteras incluso más allá de ellas. El gobierno argumentó que el objetivo era romper la cadena de negocios de los traficantes. Si la gente sabe que no será admitida automáticamente en la UE, quizás no arriesgue sus vidas en manos de traficantes de personas. En la mayor parte de Europa Occidental, la decisión causó conmoción. Austria, como un país en el corazón del continente, no solo aceptó el modelo controvertido, sino que también ayudó a darle forma. Muchos en la Unión Europea lo vieron como la apertura de un nuevo capítulo, una prueba de que Austria no esperaría el consenso de la UE, sino que actuaría por su cuenta. Wenn die Flüchtlinge gut sind und dann ist man positiv, dann mag man sie, aber diese negativen Sachen, die da passieren, diese vielen, vielen Überfälle. Meiner Tochter haben es weggestohlen, ihre sündbare Tasche mit dem ganzen Inhalt, direkt, und dann sagt die Polizei, na jetzt sind sie froh, dass nicht ihre Hand verletzt wurde, ja, oder gebrochen wurde. Como resultado, Austria no solo defendió sus fronteras, sino que comenzó a establecer condiciones para toda la Unión Europea. A finales de 2022, Viena sacudió a Bruselas al vetar la adhesión de Rumania y Bulgaria a Schengen.
Esta decisión fue respaldada por temores de más cruces ilegales y flujos de migrantes desde los Balcanes. Viena resistió durante 2 años. El bloqueo duró hasta finales de 2024, cuando Austria finalmente acordó extender Schengen, alegando un progreso suficiente en la protección fronteriza. Mientras tanto, Viena presentó su propio plan, que pronto se convirtió en un tema de conversación en toda Europa. Propusieron gastar 2.000 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea para fortalecer la frontera de Bulgaria con Turquía. El canciller Karl Nehammer pidió un sistema de vigilancia completo con cámaras y drones, y aunque esta idea nunca se materializó por completo, estaba claro que Viena ya no quería ser un observador pasivo, sino que decidió tomar las riendas. Al mismo tiempo, el gobierno de Nehammer utilizó nuevas herramientas de presión. Países como India, Marruecos y Nigeria, es decir, países de origen de muchas solicitudes de asilo rechazadas, recibieron un ultimátum: acepten a sus ciudadanos de regreso o enfrenten restricciones de visado. Si acaso, un pequeño estado de Europa Central amenazó a países tan influyentes como India, pero Viena sabía una cosa: Europa escucha a quienes actúan con decisión, y de hecho, en Bruselas, Austria era citada cada vez más no como un alumno problemático, sino como un modelo de una nueva política de seguridad, en la que las fronteras dejan de ser meramente una obligación compartida y se convierten en instrumentos de influencia. Por fin, después de años de controles y enfrentamientos políticos, Austria comenzó a ver resultados, al menos en papel. En un informe de mitad de año, las autoridades destacaron que el sistema estaba funcionando. De hecho, las estadísticas muestran menos cruces ilegales, menos presión sobre los servicios fronterizos, y hay más. En noviembre de 2024, Austria desempeñó un papel clave en una operación policial paneuropea dirigida a combatir el crimen relacionado con la migración. Participaron más de 450 oficiales de toda Europa, con el objetivo de desmantelar redes internacionales de traficantes de personas y falsificadores de documentos a lo largo de la ruta de los Balcanes. Alemania coordinó la acción, pero el papel de Austria fue fundamental. Viena compartió inteligencia y participó en investigaciones en su propio territorio. 25 personas fueron arrestadas en toda Europa, incluidas 6 en Austria, porque para muchos en Viena todo esto es tan claro como el agua. Menos migrantes ilegales significa mayor seguridad. Y mientras Europa puede debatir sobre la moralidad de esta estrategia, Austria muestra una cosa: las fronteras pueden cerrarse efectivamente si se tiene la voluntad. De un país en la primera línea de solidaridad en 2015 a un estado que hoy vigila sus fronteras, en apenas una década todo cambió. Pero incluso entre los vecinos de Austria hay países que no lograron adaptarse de la manera correcta. Uno de ellos es Francia, una vez símbolo del poder europeo, ahora un estado que lucha por mantener un control real. Puedes aprender más sobre esto en el video que se muestra actualmente en tu pantalla.